A partir de la invasión musulmana del año 711, la mayor parte de la península ibérica se integró dentro del califato de Damasco. Los árabes denominaron a este territorio Al-Ándalus, que significa al que Dios guarde. El asentamiento progresivo en la península de árabes, bereberes o sirios dio paso a un periodo de luchas tribales que los musulmanes trasplantaron desde sus lugares de origen al territorio hispánico. Algo parecido sucedía en Damasco. La revolución de los abasíes en el año 750 acabó físicamente con los miembros de la familia omeya, trasladando la capital del califato a Bagdad. Solo un joven de apenas 20 años, Abderramán, consiguió escapar con vida de aquella matanza y huyó hasta desembarcar en la península. Abderramán entró en Córdoba, a la que fortificó, convirtiéndola en la capital del emirato. Allí fue proclamado emir, fundando la dinastía de los Omeya, que gobernaría Al-Ándalus hasta el año 1031. El origen de la mezquita de Córdoba está ligado también a Abderramán I. Sus dimensiones no eran todavía tan impresionantes como en la actualidad, pero el arte andalusí brillaba en todo su esplendor. Durante esta época se consolidó un territorio peninsular árabe, islámico e independiente del califato de Bagdad. No obstante, después de un periodo de estabilidad, la confrontación entre las diversas tribus sería inevitable, lo que socavó los cimientos del Estado andalusí. A la compleja composición de esta sociedad, que estaba formada principalmente por elementos de procedencia árabe y siria, habría que añadir el continuo goteo cada vez mayor de todo tipo de grupos procedentes del Magreb. Se trataba de un conjunto de familias de distinto linaje que arrastraron a la península sus odios ancestrales, lo que no les impidió apropiarse y luego repartirse las mejores tierras. En estos repartos, el elemento árabe salió muy beneficiado en comparación con el bereber. La aristocracia guerrera musulmana se iría transformando en una especie de nobleza territorial al adquirir la plena propiedad de la tierra o, en su defecto, el usufructo. En torno a esta aristocracia se formaría otro grupo heterogéneo compuesto por sus clientes o patrocinados, conocidos por el nombre de maulas. Otra comunidad era la formada por los judíos, los cuales alcanzaron su edad de oro bajo el califato. La tolerancia del Islam con las llamadas gentes del libro, judíos y cristianos, hizo que gozaran de una gran libertad económica y cultural. En cuanto a los no judíos de ascendencia hispano-goda, una gran mayoría se fue convirtiendo al Islam, acaso debido al incentivo que suponía para ellos una cierta promoción socioeconómica, siendo conocidos como renegados o muladíes. Por último, se encontraba un grupo cada vez más reducido de cristianos asentados en territorio musulmán, los mozárabes, que emigrarán hacia el norte en busca de la protección de los reinos cristianos. Hasta allí transportaron todos sus elementos arquitectónicos y culturales de influencia islámica. La iglesia de San Cebrián de Mazote, en Valladolid, es una buena prueba de ello. Estamos, pues, ante una sociedad híbrida compuesta por diversas etnias, 3 religiones y 2 culturas, la musulmana y la cristiana. El azar de los encuentros y de las relaciones amorosas hizo el resto. Los poetas lo testimoniaron así. Entre las cristianas hay una escondida en las iglesias. El amor que hizo nacer en mí me hace vagar como un loco entre los claustros y los templos de los cristianos. En definitiva, se trataba de una sociedad muy difícil de conciliar, aunque por fortuna también se gestó otra sociedad multirracial o multicultural que serviría de nudo entre Oriente y Occidente. Las conexiones de Al-Ándalus con el Oriente Islámico fueron siempre muy fluidas gracias al comercio y las peregrinaciones a la Meca. Así, se creó una unión espiritual entre los andalusíes y sus hermanos de Oriente, que produjo un intercambio cultural que a través de la península ibérica llegaría hasta el resto de Europa. Esta sociedad en continua mutación hizo de Córdoba un crisol que alcanzaría su apogeo en el siglo X. A partir del año 822, con Abderramán II,
Córdoba fue un gran centro cultural en el que la historia, la literatura, la filosofía, la medicina y el arte encontraron el territorio idóneo para su desarrollo y el lugar desde el que influiría en la sociedad cristiana occidental. ودائي ليس يدريه سوائي ورب قادر ملك جليل. La lengua árabe se convirtió en sinónimo de lengua culta entre toda la población de Al-Ándalus. Esta constituyó una pieza clave en la implantación del Islam. Y pese a que la mayoría de la población hablaba en lenguas romances, hablar árabe se convirtió en modelo de refinamiento y erudición. Esa moda de aprender árabe sería denunciada por el mozárabe Álvaro de Córdoba, quien en pleno siglo IX exclamaba: muchos de mis correligionarios leen poesías y cuentos árabes y estudian las obras de los filósofos y teólogos mahometanos no para rebatirlas, sino para aprender a expresarse en el lenguaje árabe más correcta y elegantemente. Máximas como busca el saber desde la cuna hasta la tumba iban a marcar la tónica cultural en Al-Ándalus y en especial en Córdoba, en donde abundaban los hombres de letras y de ciencias. Las traducciones del griego al árabe y del árabe al latín que se llevaron a cabo en Al-Ándalus fueron también importantes en el florecimiento posterior de las escuelas europeas, como las de París, Oxford o Estrasburgo. Por esta vía llegó también a Europa el pensamiento de filósofos griegos como Aristóteles. El emir Abderramán II y los califas Abderramán III y Al-Hakam II fueron al mismo tiempo grandes eruditos y coleccionistas de las últimas novedades literarias. Asimismo, mandaron traducir las principales obras de la antigüedad clásica, crearon bibliotecas y levantaron notables mezquitas o centros de estudio de teología islámica. Apenas existió un político importante que no compusiera poemas, y las reuniones poéticas eran habituales en los palacios califales. Todo este acervo cultural ocurría en el interior de unas ciudades hispano-árabes que no se diferenciaban apenas del resto de las ciudades musulmanas. Córdoba llegó a albergar una población cercana a los 100.000 habitantes en una época en que París o Roma apenas llegaban a los 40.000. Aunque el campo continuaba siendo la base del asentamiento de la población, pronto las ciudades adquirirán el máximo protagonismo gracias al desarrollo de sus actividades mercantiles. La Medina constituía el núcleo fundamental de la ciudad islámica. El trazado de sus calles era irregular, semejante a la disposición de un campamento beduino en el desierto. El zoco llenaba de griterío el corazón de las ciudades árabes. En el núcleo de la ciudad antigua de Granada aún se conserva una antigua alhóndiga, conocida como el Corral del Carbón, en donde se realizaban las transacciones comerciales de los arrabales. Un conjunto de calles habitadas por gentes pertenecientes a un mismo grupo religioso o étnico o a una misma actividad económica constituían un arrabal o barrio extenso, que venía a ser una pequeña ciudad. La serie de arrabales, relativamente autónomos, se distribuían en torno a un núcleo central, la Medina, que incluía la mezquita mayor, la alcaicería, lugar donde se venden los productos más valiosos como la seda y los edificios destinados a depósito de mercancías. Entre las edificaciones de la ciudad árabe destinadas al uso público destacan los baños. Herencia de las termas romanas, los baños musulmanes eran lugares muy frecuentados en donde se purificaba el cuerpo a la vez que se hacía una cierta vida social. Los abundantes baños andalusíes, como en el resto del mundo islámico, constituyeron unos centros de higiene y reposo que fueron muy escasos en los estados cristianos de la Europa occidental en la Alta Edad Media. Los baños árabes
solían tener de 3 a 4 salas: vestíbulo o zaguán, que era el lugar de descanso, sala de reposo, sala templada y sala caliente. La ciudad andalusí responde a unas costumbres y a una mentalidad muy distinta de las poblaciones hispano-cristianas. Las características de las viviendas musulmanas influyen con sus exigencias sobre la totalidad del plano urbano. La proximidad de las construcciones y la falta de aire que reflejan sus fachadas queda suplida por los patios interiores amplios, luminosos y en ocasiones ajardinados. Así los podemos ver ahora en los patios andaluces. Para el musulmán, la casa es un refugio frente al mundo exterior. Vertida hacia sí misma, la vida se desarrollaba en torno al patio central, en las terrazas o en los sobrados. La casa árabe revela un deseo de intimidad y soledad notables. باب طي السر يلوم رجال فيك لم يعرفوا الهوى. Y es en ese contexto donde la poesía árabe alcanza la perfección, cuando sus formas se llenan de esa vida que brota del centro del espíritu arábigo. Como muestra de la erudición de esta época, sobresale el poeta, jurista, historiador, teólogo y filósofo Ibn Hazm de Córdoba, autor de El collar de la paloma, un tratado sobre el amor y los amantes fechado en la ciudad de Shatiba el año 1022. En sus más de 400 obras se muestra con un lenguaje crítico y mordaz contra el poder y la pobreza de espíritu. En Sobre la guarda del secreto, el poeta Ibn Hazm escribiría estos versos: las gentes saben que soy un mancebo enamorado, que estoy triste y afligido, pero ¿por quién? Cuando ven cómo me hallo se cercioran, pero si indagan se pierden en conjeturas. Mi amor es como un escrito cuyo trazo es firme, pero que se resiste a la interpretación. O como la voz de la paloma en el boscaje que repite su canción de rama en rama y cuyo murmullo deleita nuestros oídos, pero cuyo sentido es enigmático y oscuro. Me dicen: por Dios, dinos el nombre de aquel cuyo amor alejó de ti el sueño tranquilo. Pero nunca, antes de que logren lo que desean, habría de perder la razón y afrontaría cualquier desventura. Siempre estarán en la desazón de la duda, tomando la sospecha como certidumbre y la certidumbre como sospecha. تلد بأفواهه أسماعنا ومعناه مستعجم لم يبن. La incorporación de la península al imperio musulmán permitió recobrar la vocación mediterránea que los godos habían desviado y volver a las antiguas rutas del comercio. Las transacciones comerciales entre la sociedad musulmana y la cristiana fueron continuas. La afluencia de objetos valiosos llegados a los reinos cristianos desde Al-Ándalus puede observarse en la cantidad de bienes suntuarios que se conservan en monasterios o catedrales. Por lo que se refiere a las relaciones con el resto del mundo musulmán, la Hispania islámica parece reclamar solo objetos lujosos, a la vez que exportó, sobre todo a Egipto, la madera necesaria para las construcciones navales. La explotación de los bosques sirvió para desarrollar una notable industria naval, como lo demuestra la importancia de las atarazanas de Sevilla, Tortosa o Alcázar do Sal. Al-Ándalus era vista en el siglo X como generosa en seda, dulce de miel, completa de azúcar, iluminada por cera de candelas, abundante de aceite, alegre de azafrán. Los dirigentes de Al-Ándalus mostraron una gran preocupación por todo lo concerniente a las novedades científicas. En su época de mayor esplendor, los califas enviaron emisarios hasta las cortes orientales para que trajeran los últimos descubrimientos a Al-Ándalus. La cirugía árabe llevaba un adelanto considerable respecto a la latinoeuropea. Resultan sorprendentes las operaciones de enfermedades oculares. Los árabes hacían autopsias desde una época temprana y conocían tanto la antisepsia como el efecto del sueño producido por los narcóticos. Sin embargo,
seguían considerando la intervención quirúrgica como último recurso a la que solo se debía acudir en casos extremos. Por su parte, la medicina y la farmacopea se renovarán con la traducción de la materia médica del Tratado de Dioscórides, regalo del emperador bizantino Constantino VII a Abderramán III. Antes de la venida de los árabes, la riqueza en minerales de la península ibérica había provocado la llegada de numerosos pueblos mediterráneos. Los árabes continuaron con las explotaciones de épocas anteriores, como el hierro, plomo, mercurio u oro, que una vez tratados por manos artesanas expertas, hizo que se desarrollara una industria metalúrgica y una orfebrería cuyos centros más dinámicos se encontraban en los talleres fundados por Abderramán III en Medina Zahara. Estas ruinas pertenecen al poblado árabe de Bascos, situado en la provincia de Toledo. Los estudios arqueológicos han dejado al descubierto diversas dependencias que se corresponden con el trabajo de metales asociado a la minería. Además, el desarrollo de la industria artesanal contó con una cobertura de materias primas tan valiosas como el lino de la cuenca del Genil, la seda de Murcia y Granada o el esparto del área suroriental. Los brocados cordobeses, los repujados de cuero, los trabajos del vidrio o el papel constituyeron un importante apartado de la industria islámica. Las técnicas hidráulicas existían ya desde los tiempos romanos, pero los árabes perfeccionaron su funcionamiento completando un ingenioso sistema de acequias o de norias como la de Alcantarilla, en Murcia. Los árabes se hicieron acompañar de agricultores originarios de Siria y del norte de África, regiones en las que se practicaba el arte de irrigar tierras de secano por medio de canales, aljibes, pozos con garrucha y fosos de filtración. Entre las producciones más importantes de la agricultura peninsular estarían los granados, el arroz, la caña de azúcar, el algodón y los naranjos. La trilogía mediterránea, constituida por el trigo, el olivo y la vid, siguió siendo la base agrícola de los musulmanes. El patio de la mezquita de Córdoba mantiene los 4 árboles que mejor caracterizan la arboricultura musulmana: el olivo, el ciprés, el naranjo y la palmera. Además, los musulmanes introdujeron otros muchos cultivos, plantas y árboles frutales. ¿Por qué los árabes continuaron el cultivo de viñedos como en épocas precedentes? Pese a la prohibición coránica de beber vino, todas las clases sociales lo hacían. La ebriedad provocada por el vino podía ser parábola de éxtasis espiritual. La mística islámica ha utilizado tanto la poesía amorosa como la báquica en el sentido figurado. Eran pesados los vasos cuando vinieron a nosotros, pero cuando estuvieron llenos de vino puro, se aligeraron y estuvieron a punto de volar con lo que contenían, del mismo modo que los cuerpos se aligeran con los espíritus. Parecido a lo que ocurre en la actualidad, el consumo y disfrute del vino estaba presente en las relaciones sociales de la España musulmana. Dentro de este contexto intimista, merece destacarse al célebre músico Ziryab, que revolucionó las modas del vestir, la cocina y la cosmética. Ziryab era un virtuoso del laúd, que estableció también un orden al presentar los platos, empezando por las sopas, siguiendo por las carnes y los pescados, para terminar con diferentes dulces a la moda oriental. Además, hizo usar depiladores, dentífricos y perfumes. Poesía, música y baile se adueñaban habitualmente de las veladas en los palacios de Al-Ándalus.
Cuántas veces muchachas jóvenes, blancas y morenas, hacían con mi alma lo que hacen las hojas blancas de las espadas y las puntas morenas de las lanzas. Una de ellas pasaba la noche sirviendo el vino embriagador de sus miradas y en otros momentos el de su copa o el de su boca.